Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que convocan las secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México, del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, respecto de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, el día de hoy, 30 de marzo de 2022. Si podemos avanzar, por favor, a la siguiente. La conferencia consta de estos 5 momentos, de estos 5 puntos. Entonces, el primero es la bienvenida y propósito de la conferencia de medios. Le pediría, por favor, a la doctora Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, si nos dirige unas palabras, por favor. Sí, muchas gracias, Ramiro. Un gusto estar acá. Doctor Páramo, muchas gracias por liderar este trabajo. A mis compañeros de la Secretaría del Medio Ambiente, tanto del Estado de México, del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, así como a los medios. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria. La idea de esta reunión con ustedes es informarles sobre la condición que tenemos ahorita en términos de calidad del aire, donde los grupos de especialistas de ambas entidades y del gobierno federal de la CAME darán mucho más detalles. Como saben, en esta temporada, como les habíamos comentado al inicio justo de, digamos, en los meses previos, es que las condiciones meteorológicas que se dan en estos meses del año, de marzo a mayo aproximadamente, hacen que haya poco viento, que haya mucha insolación y generan este tipo de condiciones de mala calidad por ozono que el doctor Páramo, el ingeniero Cirat y Carolina van a detallar con más precisión varias de estas cosas. Y el punto acá es que también las mayores temperaturas que estamos teniendo debido al cambio climático global, pues generan también procesos de estabilidad y cambios en la atmósfera que nos generan estas dificultades en ciudades como la nuestra. ¿Qué cosa creo que es importante y que les hemos comentado también a ustedes es que a lo largo de las 3 décadas, al menos, poco más de 3 décadas, que en la Ciudad de México se hace un trabajo de monitoreo y un trabajo para mejorar y que ciudadanía, gobierno, iniciativa privada, trabajemos por mejorar las condiciones de la calidad del aire. Por supuesto que hemos ido a la baja en términos de la tendencia que tienen los contaminantes el aire de la Ciudad de México. Pero también una cosa que ha sido importante es que el nivel de exigencia que a lo largo de esta historia de monitoreo que hemos tenido en toda la zona del Valle de México ha ido incrementando, se ha ido mejorando porque parte de las cosas que nos interesan es proteger la salud de las personas y en esa medida es que las instituciones que estamos involucradas tanto en el monitoreo como en el impulso de acciones de mejora, como en la protección de la salud de la población, pues hemos buscado que haya mayor exigencia en todos estos indicadores que nos dicen que vayamos cada vez más a una ciudad con mejor calidad del aire. Mis compañeros van a precisar, además de la problemática que vivimos, la convocatoria que siempre hacemos a quienes habitamos en esta ciudad para que colaboremos a mejorar las condiciones del aire. Y también vamos a presentar lo que hemos estado trabajando juntos desde hace ya varios años para poder generar acciones mucho más robustas, más comprometidas, que cada vez más nos acerquen a una ciudad en las mejores condiciones. Eso es para darles la bienvenida y para agradecerles a los medios y reiterar esta solicitud a ustedes que juegan este rol tan importante en la información que se da a la ciudadanía, que nos ayuden a convocar a toda la gente de la zona metropolitana del Valle de México a que
aportemos nuestro compromiso por que la calidad del aire sea cada vez mejor. Gracias, Ramiro, doctor Páramo. Muchas gracias a la doctora Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. A continuación, el doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, nos hablará sobre las generalidades de la temporada de ozono y algunas particularidades de la contingencia en la que nos encontramos en este momento. Doctor Páramo, adelante, por favor. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Reiterando el agradecimiento a los medios de acompañarnos para poderles informar sobre la situación actual de la contingencia. La siguiente lámina, por favor. Y vamos a empezar pues recordando que estamos en la temporada de ozono, que es la temporada en la cual se registran pues, las mayores concentraciones de este contaminante. Como saben ustedes, pues el ozono es un contaminante que se forma a partir de los precursores y pues tenemos que en esta época se conjuntan una serie de parámetros que hacen que esta formación de este contaminante sea más favorecida. Entre los, esta temporada de ozono que estamos ya dentro de ella, suele ir desde mediados de febrero a inicios del mes de junio, justo antes de la temporada de lluvia. Como todos sabemos, pues en esta época las temperaturas y la radiación solar son muy elevadas, además que los vientos son débiles y podemos tener muy poca nubosidad. Entonces, todos estos elementos se conjugan para producir, pues, lamentablemente, desafortunadamente, las contingencias ambientales. Las principales fuentes de los NOxes, de los óxidos nitrógenos y de los hidrocarburos, que son los precursores del ozono, pues son los vehículos automotores y su combustión, las fábricas, los comercios y hogares, donde también se producen combustiones, las emisiones de vapores de las gasolinas en las estaciones de servicio, los solventes evaporados de diversos productos de limpieza y recubrimientos, y en nuestra ciudad debido a que el principal combustible doméstico que utilizamos es el gas LP, pues de los hogares las fugas son también una fuente significativa. Por la época en que estamos, en donde se preparan los terrenos para los cultivos, pues también la práctica de las quemas agrícolas es un factor que se suma, al igual que los incendios forestales, que por las altas temperaturas también se intensifican en la temporada. La siguiente, por favor. En esta lámina es muy interesante porque nos muestra cuál es la relación efectiva que existe entre la temperatura y las concentraciones de ozono. Aquí cada uno de estos puntitos es un dato del valor máximo diario de un día, y aquí vemos efectivamente que a mayor temperatura pues tenemos las concentraciones más elevadas de ozono. Como decíamos, en condiciones anticiclónicas, como es la situación en la que estamos actualmente, la radiación solar y la temperatura son elevadas. Y sabemos que a mayor radiación solar, mayor temperatura y mayores valores de concentraciones de ozono. En esta temporada, la temporada de ozono, se acentúan las condiciones anticiclónicas y también se presentan las ondas de calor con temperaturas superiores a los 26, 27 grados centígrados en la ciudad. Y bajo estas condiciones, entonces, la probabilidad de alcanzar valores de ozono que requieren la aplicación del programa de contingencias ambientales atmosféricas es mayor. La siguiente, por favor. Aquí en esta lámina mostramos cuáles han sido los, digamos, los niveles de ozono de los últimos 3 días, del 27 al 29 de marzo, y vemos cómo ha ido incrementándose las concentraciones. Al mismo tiempo vemos cómo también se ha ido incrementando la temperatura
media en la ciudad. También podemos ver que estas condiciones pues se agudizaron el día de ayer. El día de ayer tuvimos cielo despejado la mayor parte del día, viento débil, temperatura cercana a los 30 grados Celsius y una radiación solar intensa. También pues favoreció la acumulación de los contaminantes, lo cual ocasionó el incremento en las concentraciones de ozono. Podemos ver entonces que sí, hay un incremento paulatino de la temperatura y también vemos que el viento pues fue disminuyendo. Entonces, esta combinación de factores hizo que el día de ayer pues llegáramos a las condiciones de contingencia. La siguiente, por favor. Esta lámina pues es para recordarles que los niveles a los cuales se declaran las contingencias han ido evolucionando a lo largo de los años. La fase 1, por ejemplo, se ha reducido de 294 puntos de concentración en los años 90 hasta 155 puntos de concentración, que son los que se aplican a partir del año 2016. Entonces, el hecho de que tengamos contingencia, pues también significa que hemos ido haciendo más estrictos los valores a los cuales lo declaramos, y esto también producto del mejoramiento que ha tenido la calidad del aire en la zona metropolitana. La siguiente, por favor. Hay un tema que muy recurrentemente sale en las preguntas que se nos hacen relativo al impacto que pudiera estar teniendo las emisiones de la termoeléctrica y la refinería de Tula. Entonces, hay un análisis que llevó a cabo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y los puntos importantes son los siguientes. Las emisiones generadas por la termoeléctrica, principalmente de Tula, pueden impactar la calidad del aire. Sin embargo, esa condición, ese impacto depende de la dirección del viento que transporta los contaminantes. Para que esto ocurra, debe de producirse que la masa de contaminantes que sale de la refinería o de la termoeléctrica, pues pueda seguir una trayectoria que lo lleve a la ciudad. De acuerdo a la simulación que hicieron nuestros colegas de las trayectorias de esas emisiones, para el día de ayer nos indican que las condiciones del viento del día de ayer y las altas concentraciones de ozono registradas no estuvieron influenciadas por las emisiones de la termoeléctrica. Aquí ustedes pueden ver en la figura y en la rosa, en los círculos concéntricos, cómo las trayectorias fueron, si bien fueron hacia el sur, primero digamos, la masa de contaminantes tuvo una trayectoria hacia el norte, noreste, o sea, hacia arriba a la derecha, y luego descendieron. Pero su terminación de esas trayectorias fue antes de llegar a la zona metropolitana del Valle de México. La siguiente, por favor. Otro tema que también está sobre la mesa es, pues, ya los niveles de circulación que existen una vez que las condiciones de pandemia pues han ido mejorando de tal forma que pues actualmente estamos en semáforo verde en la zona metropolitana y hicimos un pequeño análisis también por los colegas de la Ciudad de México, viendo los datos que se conocen del sistema TomTom. Aquí lo relevante es que cuando vemos los datos de la semana anterior y la presente, no hay una variación significativa en la congestión vehicular, ¿verdad? Es lo primero que nos indica. Y lo que sí ya es, tenemos una mayor congestión que el año pasado, pero aún no se alcanzan los niveles de 2019. O sea, sí, el tráfico se ha ido incrementando, pero los conteos nos dicen que la congestión
vehicular sí es mayor que el año pasado. Recordemos que el año pasado pues tuvimos una situación de, digamos, de que muchísimas personas permanecieron en sus hogares y hubo un tráfico mucho menor al que se presenta actualmente, pero sí, el día de hoy incluso se apreció una reducción del 21% en la congestión vehicular respecto al día de ayer. Entonces, esto es como un indicador del efecto que está teniendo la aplicación del programa Hoy No Circula en el número de vehículos que se encuentran en las vialidades de la ciudad. Y bueno, ya casi para terminar esta rápida exposición, queremos agradecer al Servicio Meteorológico Nacional, a su coordinadora, a la maestra Alejandra, el habernos proporcionado la información y tenernos siempre informados sobre lo que va ocurriendo en este aspecto. Algo que es característico, decimos, de esta temporada es la presencia de anticiclones. Principalmente los meses de marzo y abril, es muy frecuente que sobre el centro del país se sitúe un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera. Esto genera estabilidad, lo cual, como mencionábamos, propicia días despejados, altas temperaturas, baja humedad y vientos escasos. Y pues esto decíamos también que son elementos para incrementar la concentración de los contaminantes, lo cual también significa una escasa dispersión sobre el Valle de México. La siguiente, por favor. Aquí está la siguiente, por favor. Aquí está esquematizado lo que es un sistema de alta presión en los movimientos de las masas de aire. Cuando existe esta alta presión, hagan ustedes de cuenta que las masas de aire son empujadas hacia la superficie y ese fenómeno se le llama subsidencia. Y esto significa escasa humedad y pues también significa corrientes de vientos secos que descienden, ¿verdad? Y este factor inhibe la formación de nubes, justamente. Al descender las masas de aire y luego diverger, pues no se forman las nubes. La situación contraria, o sea, en lugar que los vientos vinieran hacia la superficie, si fueran hacia arriba, allí es cuando sí podemos tener formación de nubes, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla de decir, en estas condiciones no hay lluvia y las concentraciones de ozono, pues producto de este movimiento se van a incrementar. La siguiente, por favor. ¿Qué esperan los meteorólogos para las siguientes horas? Nos están indicando que en las próximas 48, 72 horas vamos a seguir con el cielo despejado y con las temperaturas elevadas entre los 29 y 31 grados. Va a haber vientos del sur y suroeste con rachas que pueden, pues sí, incrementar su velocidad, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. Esto es muy importante porque el análisis de estas condiciones actuales están mostrando una mejora sustancial en la ventilación, lo cual esperamos que seguirá favoreciendo la dispersión de los contaminantes. De tal forma que dependiendo de la evolución que se den en las próximas horas, podremos quizás estar en condición de levantar la contingencia ambiental. Y bueno, para terminar, nada más mencionarles que pues sí seguimos hacemos un seguimiento permanente de la cuestión de los incendios. Aquí hay algunas estadísticas. Lo interesante es que en lo que estos son datos a la semana pasada y a la semana pasada teníamos 51% menos de incendios forestales y con un 70% de menos superficie afectada con respecto al mismo periodo del año 2021. Entonces, es un factor que también puede ser
importante y que se pueda manifestar en la tendencia que tenemos de la contingencia actual. Entonces, para concluir, yo diría que estamos haciendo el seguimiento de la situación. Hay alguna condición que podría durante la tarde indicarnos que pudiéramos levantar la contingencia, y por lo mismo pues los estaremos solicitando que estén atentos a los avisos que dé la Comisión Ambiental de la Megalópolis en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de México y la Semarnat. Con esto yo concluiría mi participación. Gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAME. A continuación pediríamos a la licenciada Carolina García Cañón, quien es directora de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Gobierno del Estado de México, si nos ayuda con la presentación sobre recomendaciones a la población para protección a la salud. Adelante, por favor. Claro que sí, Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como decía la secretaria Marina, pues se nos hizo importante compartir con ustedes nuevamente esta información. Quiero también informarles que el secretario Rescala no nos puede acompañar el día de hoy porque ya tenía un compromiso previo en el cual no iba a tener acceso a internet. Sin embargo, bueno, pues les manda muchos saludos y pues pide que todos podamos colaborar con estas recomendaciones para, en la medida de lo posible, poder evitar estas contingencias durante esta temporada. Entonces, sin más preámbulo, si podemos pasar a la que sigue. Estas recomendaciones son justamente las que nosotros podemos hacer como ciudadanos desde nuestras trincheras para poder proteger nuestra salud primero que nada, y además ayudar a que no se generen más concentraciones de estas emisiones que generan la composición del ozono. Entonces, iniciamos con evitar llevar a cabo actividades físicas intensas al aire libre, principalmente en días soleados y calurosos, que serán pues prácticamente ya todos los de esta temporada, entre la 1 y las 7 de la tarde. Porque en estos horarios son cuando los niveles de ozono tienden a alcanzar un pico más elevado, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Por eso es muy importante que estén al pendiente de cómo se encuentran las concentraciones en la zona en la que se encuentran. La que sigue es justamente mantenerse informado sobre la calidad del aire mediante el índice Aire y Salud, que a través de este índice es cuando la autoridad informa cuáles son las actividades que se le permite a la población llevar a cabo, todo esto con el fin de proteger la salud de la población, cuáles son los grupos vulnerables y cuáles son las recomendaciones específicas para estos grupos vulnerables. ¿Dónde se pueden consultar? En la página de Aire de la Ciudad de México y en la página de la rama del Estado de México. Ahí se puede consultar este índice Aire y Salud. Otra de las recomendaciones importantes, y podemos pasar a la que sigue, es reducir el uso de pinturas de bases solventes, aerosoles, aromatizantes y otros productos con solventes. Me parece que no estamos avanzando en la presentación. Muchas gracias. Porque justamente este tipo de productos liberan compuestos orgánicos volátiles que son uno de los factores que contribuye a la formación de ozono. También se recomienda recuperar las fugas de gas LP y asegurar que la flama sea azul en la estufa y el calentador de agua. Así, no solo se contribuye a evitar la concentración de estas emisiones, sino también contribuye a un ahorro en la economía familiar. Sí, podemos pasar a la que sigue. Si es posible, se recomienda también ahorrar tanto gas como dinero si nos bañamos por las tardes y tratamos de hacerlo en un máximo de 5 minutos y cuando se esté cocinando, tratar de llevar a cabo esta acción teniendo las ollas tapadas con las tapas. También mantener el vehículo en un buen estado es otro de las acciones que ayudan a disminuir
esta formación de ozono. Así también se ahorra en combustible y se contamina menos. Y se propone que se lleve a cabo la carga de gasolina de los vehículos antes de las 10 de la mañana, que es cuando todavía no se concentra mucho el calor, y después de las 7 de la mañana, para que no haya estas evaporaciones de gasolina. También algunas otras recomendaciones es que si es posible se realice el trabajo en casa. Si podemos pasar a la que sigue. Siguiendo con estas medidas que se adoptaron y que ya se incorporaron muy bien a la vida cotidiana durante la pandemia, pues sí es posible realizar el trabajo en casa a través de las vías de plataforma de comunicación, realizar trámites y compras en línea para reducir viajes. Si tienen que salir, se recomienda no usar el vehículo, sino caminar o usar la bicicleta. Y si se detecta que no se cumple alguna de estas medidas específicas durante las contingencias, hacer una denuncia. Si podemos pasar a la que sigue, me parece que son todas las recomendaciones que se tiene al momento. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la licenciada Carolina García Cañón, directora de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. A continuación, para hablar sobre las medidas que se están tomando para la atención de contingencias ambientales y de hecho también a lo largo de la temporada de ozono, pediríamos al ingeniero Sergio Cirat Hernández Villaseñor, quien es director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Adelante, por favor, Sergio. Muchas gracias, Ramiro. La siguiente, por favor. ¿Podrían adelantar la presentación? Bueno, creo que están pasando. Oh, ok. Lo primero que les quiero comentar es que se han tomado algunas acciones previas al inicio de la temporada de alto ozono, pues para reducir las emisiones contaminantes que producen el ozono. Algo que es muy importante mencionar es que el ozono no es un contaminante que se genera en fuente, sino que es un contaminante que se produce a partir de reacciones químicas desarrolladas en el aire entre dos gases, que son los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. Todo esto en presencia de energía solar, la cual detona y favorece la generación de estas reacciones. En este sentido, lo que hemos realizado es, tenemos una constante vigilancia en vialidad para sancionar automotores con altas emisiones, vehículos que son altamente contaminantes, y esto desde enero, de tal forma que la idea es que se reduzca el número de vehículos que estén circulando sin cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de emisión de contaminantes. Por otra parte, Petróleos Mexicanos está ofertando en el valle en la zona de la megalópolis, gasolinas con baja volatilidad. Estas gasolinas, tanto al ser utilizadas en los vehículos como en el proceso de trasvasado de la gasolina al vehículo, generan menos emisiones. Por lo tanto, estamos generando menos hidrocarburos y esto nos ayuda a prevenir la formación de ozono. En el Valle de México se vende la mejor gasolina que se vende en el país, donde la presión de vapor es menor a 7.8 libras por pulgada cuadrada, pero en el resto del Valle de México, en el resto de la megalópolis, se está vendiendo una gasolina de no más de 9 libras por pulgada cuadrada. Siguiente, por favor. Otras de las acciones que se han tomado es, se hicieron acciones preventivas sobre incendios forestales. Esto es el retiro de material combustible, así como la generación de brechas cortafuego, acondicionamientos de caminos, senderos y vía verde, mantenimientos a torres de observación y al equipamiento de campamentos y capacitación de brigadistas. Asimismo, se estableció un grupo de trabajo donde tenemos una coordinación intergubernamental para atender los incendios que se puedan generar en esta temporada seca cálida, tanto en la zona metropolitana como en otras partes de la República cuyos incendios pudieran afectar la calidad del aire del Valle de México a través o a partir del transporte de estos contaminantes hacia nuestra ciudad. Siguiente, por favor.
Aquí pueden ustedes ver cuál es la capacidad en términos de recursos humanos, vehículos, infraestructura para la atención de incendios tanto en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. La siguiente, por favor. Bien, antes de pasar a las acciones que se toman cuando llegamos a contingencia ambiental, les comento que adicionalmente a las medidas que ya se mencionaron, también es importante indicar que hay una renovación, ha iniciado una renovación del parque vehicular que transporta que transporta mercancías, de tal forma que actualmente se han sustituido en el último año y medio cerca de 1,000 unidades de carga que emiten hasta 80% menos óxidos de nitrógeno que lo que permite la regulación nacional. Estas unidades, sumadas a otras 2,000, que también están reduciendo la emisión de nanopartículas en más del 95%. Esto es a partir del esfuerzo de empresas que están sustituyendo sus vehículos tradicionales de diésel altamente contaminantes por vehículos de diésel que cumplen con normas internacionales muy estrictas, muy superiores a la norma mexicana. Por otra parte, también el gobierno federal actualizó la norma de ozono de aire ambiente, la cual pasó de 95 partes por billón a 90 partes por billón en diciembre del año pasado. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México publicó la norma NADF 011 Ambiente 2018, la cual aplica a la industria local y tiene como objetivo reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en todas las fuentes fijas de jurisdicción del gobierno de la Ciudad de México en nuestro territorio. Y finalmente, el gobierno de la Ciudad de México ha trabajado en un mejoramiento y ampliación del transporte público de pasajero, sustituyendo buses a diésel de tecnología muy vieja por unidades con trampa de partículas y control de NOxes. Algunas de estas unidades son eléctricas y se ha aumentado a 200 el número de trolebuses, además de la puesta en operación de 2 cablebuses. Todo esto como medidas preventivas que nos están permitiendo tener hoy menos emisiones contaminantes de las que teníamos hasta hace algunos meses o algunos años. Ahora bien, pasando ya a las medidas que aplican durante la contingencia ambiental atmosférica, pues tenemos la restricción a la circulación de los vehículos de las 5 a las 10 horas. Aplican exactamente las mismas medidas que han aplicado históricamente, salvo que actualmente se están aplicando la restricción a un 20% del parque vehicular con holograma cero y doble cero. Me refiero a vehículos de uso particular, que antes no se había aplicado esta medida, salvo en el 2016 que una medida similar se aplicó durante varias semanas consecutivas durante la temporada seca cálida del 2016. Siguiente, por favor. Se van a suspender o se suspenden las actividades de mantenimiento en la infraestructura urbana que genera emisiones fugitivas de COPS. Se suspende la operación de las plantas de carburación y distribución de gas licuado de petróleo en un 20% y de un 50% de los automotores distribuidores de gas licuado de petróleo. La siguiente, por favor. Se está reduciendo en 40% la actividad de la industria de competencia local y federal con emisiones de precursores de ozono, esto es NOxes o COPS, así como la suspensión de actividades de mantenimiento, desengrase o limpieza que generan COPS fugitivos. Hay una reducción del 30% del consumo de combustible en la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula y hay una vigilancia y atención a denuncias sobre emisiones ostensibles en industria de competencia federal. La siguiente, por favor, Ramiro. Se está suspendiendo la operación de las estaciones de servicio gasolineras en un 20%, excepto aquellas que ya cuentan con una eficiencia importante en su sistema de recuperación de vapores. Asimismo, la refinería de Tula no opera a más del 75% del total de su proceso. Siguiente, por favor. Otra acción importante es que mantenemos en la Ciudad de México un monitoreo continuo de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México y esta información que se está generando se difunde de forma horaria, de tal forma que con mucha oportunidad estamos presentando la información a la ciudadanía para que la misma se informe y pueda tomar acciones en consecuencia. Es decir, cuando tenemos altas concentraciones en la zona donde está ubicada nuestra vivienda o donde nosotros nos ubicamos en ese momento, podemos posponer o programar nuestras actividades vigorosas al aire libre. Aquellas personas que gustan de hacer ejercicio al aire libre, pues evidentemente a partir de esta información pueden cancelar su actividad física y
y realizarla en un horario donde la calidad del aire sea muchísimo mejor. Toda esta información se puede obtener a partir de la aplicación Aire, que está disponible para los dispositivos móviles, para todas las computadoras, teléfonos celulares, así como la página del sistema de monitoreo atmosférico, que ustedes pueden ver en pantalla la dirección de la misma, o en el teléfono que ustedes ven ahí en pantalla. Aquí lo importante es que a partir de la aplicación Aire y de la página de monitoreo, no solamente vemos la peor condición de calidad del aire del Valle de México, sino la condición de calidad del aire para cada una de las estaciones de monitoreo, y con ello podemos tomar la decisión de si es el mejor momento del día para realizar o no realizar actividades al aire libre. Siguiente, por favor. Con esto concluyo. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Sergio Cirad Hernández Villaseñor, quien es director general de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí el mecanismo que queremos implementar es, tomaríamos directamente las preguntas de dos reporteros. Les pedimos entonces que vayan levantando la mano. También hay algunos que, si no tienen micrófono, pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat. Y una vez que hayamos también atendido varias preguntas, vamos a atender preguntas que puedan estar en la página web donde estamos haciendo la transmisión, que es la página de Facebook de la CAME. Entonces, para empezar con las preguntas, le pediría a Juan Raimundo Hernández, después de él a Rafael Guadarrama, por favor. Si nos ayudas, por favor, Raimundo, Claro que si sí. pudieras hacer preguntas muy concisas, muy concretas, por favor. Claro Gracias. que sí. Claro que sí, muy buenas tardes. Miren, nada más para, Juan Andredero, basta. Nada más para que nos especifiquen un poco, por favor, ¿qué tanto influyó la apertura precisamente que acaban de mencionar del semáforo verde? ¿Qué tanto influyó precisamente este desborde de gente, precisamente a las calles, no solamente de la Ciudad de México, sino también del Estado de México, sobre todo lo que son en los municipios circunvecinos? Y también qué tanto ha influido los recientes incendios forestales en los alrededores aquí también de la capital, precisamente para esta contingencia. Y si ustedes prevén que, bueno, aunque avisaron que iba a ser a las 4 de la tarde, pero si ustedes prevén que pueda continuar por más, o bueno, puede haber nuevas contingencias en el lapso, no sé, de la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Vamos a tomar la pregunta de Rafael Guadarrama y después abrimos para las respuestas, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Pues también son tres cuestiones creo que muy puntuales. La primera sería un poco enfocado a esto, comprender de manera como más precisa, o si nos pueden recordar, el número actualizado del parque vehicular, cuántos son los vehículos registrados en la zona metropolitana del Valle de México, teóricamente con esta medida cuántos vehículos entonces dejaron de circular, y comprender esto que comentaba hace un momento, me parece que el doctor Páramo, ¿cuál es el indicador de tránsito vehicular? Es decir, cuántos son los vehículos que efectivamente están en este momento circulando en el Valle de México, o cómo se calcula esto, es decir, cómo saber justo esto que comentaba, que son menos vehículos y comprender pues el impacto de la contingencia, digo, de la pandemia en este sentido. Lo segundo tiene que ver con la parte de cómo se ha comportado la gente en general. Hoy ha habido, pues no sé, algunas multas o tienen registro en ese sentido, también del programa de vigilancia. La gente, cómo recibe, digamos, estas medidas en general, porque al final, bueno, de lo que se trata es de atender un problema de salud pública muy, muy importante. Y también, si tienen algún estimado de esta temporada, concretamente, ¿cuántos van a ser los días de altas temperaturas que a lo mejor puedan ser de mayor riesgo para la ocurrencia de contingencias ambientales? Gracias. Sergio y Víctor Sí, Hugo, claro. quisieran, por favor. Voy a contestar algunas de las preguntas que se hicieron. En el caso de la influencia de estar en semáforo verde, como recordarán, se presentó una lámina. Esta lámina se obtiene de una página internacional denominada TomTom, donde se está midiendo en tiempo real
el nivel de congestionamiento de las vialidades de distintas ciudades. Una de ellas es la de la Ciudad de México, y lo que encontramos es que no hay diferencia significativa entre la congestión vial de esta semana con la de la semana pasada. Entonces, el que en esta semana estemos en semáforo verde no incrementó notablemente el número de vehículos en circulación. Pero, por otra parte, también en esa página lo que se observa, que es la lámina que se presentó hace unos minutos, y seguramente esta presentación estará disponible por ustedes, ahí lo que se puede ver es que en estos momentos, y ya desde hace varias semanas, ya se superó el nivel de congestión promedio que traíamos en el 2021, pero aún no el nivel de congestión que traíamos en el 2019. Y por otra parte, también se puede observar cómo en el día de hoy, que en realidad hoy es cuando empieza a aplicarse las restricciones adicionales al horno circula derivado de la contingencia ambiental, hoy traemos un 21% de menor congestión a lo que traíamos el día de ayer. Esto, repito, ustedes lo pueden consultar en la página de TomTom. Se va actualizando constantemente, y cada hora podemos tener estas lecturas. Entonces, nosotros, bajo estas consideraciones, asumimos que no fue un impacto tan relevante el hecho de estar en semáforo verde. Por otra parte, y manteniéndome en el tema de vehículos, en el Valle de México tenemos que todos los días circulan aproximadamente 5.3 millones de unidades de automotores, de todo tipo, de carga, particulares, de transporte público de pasajeros, pero estamos hablando de 5.3 millones. Con la contingencia ambiental, estamos sacando de circulación cerca de 1.7 millones de unidades. Por otra parte, se preguntó acerca de qué esperamos en términos de la contingencia ambiental. Lo que estamos observando es que el anticiclón en las próximas 48 horas se mantendrá sobre la costa de Guerrero. Esto significa que se va a reducir la influencia sobre el Valle de México, de tal forma que aunque vamos a continuar con las altas temperaturas, vamos a tener una condición favorable en términos de ventilación, una condición más favorable que la que tuvimos el día de ayer. Por lo tanto, esperaríamos que en las próximas 48 horas ya no rebasemos los valores de 155 partes por billón de ozono, es decir, ya no llegaremos a valores como los que tuvimos el día de ayer. Esto por las próximas 48 horas. Estaremos dándole seguimiento a los pronósticos de tiempo, y a partir de ahí determinar las condiciones de ozono a las que podríamos llegar después de estas 48 horas, y estaremos informando con puntualidad a todos ustedes. Gracias, Sergio. Doctor Páramo, no sé si quiere añadir algo. Sí, para la cuestión de los incendios, como mencionaba y como se mencionó en las acciones que les comentó el ingeniero Sirat, hay todo un trabajo preventivo que se hace cada año para, para disminuir, digamos, el combustible, así le llaman los expertos, el combustible en los bosques, por ejemplo, que puede producir estos incendios en esas áreas. Entonces, ese trabajo preventivo se intensifica cada año, y yo les mostré una gráfica en donde hasta la semana pasada el registro de incendios que se tenía en los estados que comprenden la CAME es de 51% menos con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que estas acciones preventivas, por una parte, pues deben de estar contribuyendo a esa disminución en el número de incendios. Sin embargo, bueno, ustedes saben que la cuestión de los incendios también es función, y en muchos casos, estos no se producen espontáneamente, sino que son producto de, digamos, la presencia de las personas, del ser humano, ¿no? Entonces, pero en términos generales, pues lo que estamos viendo es que sí hay incendios en la operación diaria que tenemos. Hay una revisión permanente de las nubes de humo que se están produciendo
y en su caso llegando al centro de México, a la región de la CAME, y esa información se cruza con los niveles de contaminación que se están registrando en cada una de las entidades. Esto con el fin, pues, de identificar oportunamente situaciones en donde ya la influencia de los humos de los incendios pudieran estar influenciando significativamente los niveles de contaminación. Y hay la otra pregunta que hacían del número de días que podríamos estar esperando. Hubo una estimación inicial al inicio de la temporada, de acuerdo a los registros históricos que tenemos, y habíamos mencionado ya en esa ocasión que estábamos esperando entre 3 y 5 contingencias en este periodo. En cuanto al comportamiento de la gente, pues no hemos tenido alguna situación, como diría yo, relevante, en el sentido de que pues los programas de contingencia ya tienen muchos años de aplicarse en la zona, ya la ciudadanía sabe lo que son, y la verdad es que el grado de respeto a las medidas que tiene la sociedad metropolitana pues es muy alto. Es lo que podría comentarles yo. Gracias, doctor Páramo. Me parece que Carolina quería agregar algo. Así es, creo que tiene la mano levantada, Carolina. Sí, respecto a la pregunta sobre el seguimiento que se da a las acciones, bueno, yo nada más quisiera comentar un poco cómo opera en el Estado de México la activación de la contingencia al interior hacia las propias autoridades del Estado que contribuyen en la observancia de las medidas aplicadas en el programa de contingencia, como con los municipios a los cuales les aplica estas medidas de restricción. Quiero decirles que tenemos un grupo de trabajo que se activa de manera inmediata en cuanto la contingencia se activa, y se les pide que desde las atribuciones que cada uno tenemos, desplieguen estas acciones que le corresponde a cada uno de nosotros. Por un ejemplo, dejar de hacer actividades de bacheo. Entonces, inmediatamente se les avisa a los municipios que tienen que parar con estas actividades. Ellos, a su vez, le avisan a las autoridades que estén llevando a cabo este tipo de acciones y nos reportan, una vez terminada la contingencia, cuáles fueron todas las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al programa de contingencias y qué fue lo que hizo cada una de estas autoridades, porque sí, cabe aclarar que muchas de estas acciones que se contemplan en el programa de contingencias no son implementadas por la Secretaría de Medio Ambiente, sino por alguna otra autoridad. Entonces, lo que se hace es tener un grupo de trabajo con el cual se informa sobre la activación de la contingencia, y estas propias autoridades tienen que reportar en tiempo y forma sobre las acciones que llevaron a cabo para dar observancia al programa de contingencias. Entonces, justamente en este momento estamos en esa fase, ¿no? En el que las autoridades están llevando a cabo las actividades y reportarán, una vez terminada la contingencia, todo lo que llevaron a cabo para asegurar la disminución de esta generación de emisiones. Muchas gracias, Carolina. Tengo la pregunta de Antonio Aranda. No sé si la puedes hacer tú directamente, Antonio. Y después vendría Selene Velasco, por favor. Antonio, no sé si puedes hacer la pregunta directamente. Si no, Antonio nos decía que el Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay una onda de calor. Si tenemos una estimación de hasta cuándo se mantiene la fase 1 de contingencia. Por otra parte, Selene, ¿tú puedes hacer tu pregunta directamente? Sí, así es. Buenas tardes, muchas gracias. Pues primero para preguntarles, entonces, con lo que nos están diciendo, para precisar, ¿cuál es el pronóstico para el día de mañana? ¿Se mantiene esta contingencia, ya que mencionaban que van a revisar cómo se comportan las temperaturas y los indicadores en las siguientes 48 horas? Entonces, esta contingencia se mantiene por las próximas 48 horas y después ya verán si sigue o cómo será de manera inmediata para pues, poder informarle a la gente qué es lo que sigue. Y pues también para preguntarles entonces,
¿por qué hay tanta contaminación por partículas? Ya que nos explicaban que no necesariamente tiene que ver con una situación, sino por la mezcla de contaminantes. Si nos pudieran explicar también qué es lo que está sucediendo y pues obviamente también si nos pueden explicar que se están refiriendo a la temporada de ozono y mencionan que pues en esta época las condiciones de altas temperaturas, menos vientos están afectando en general. Entonces, ¿estaríamos viendo este tipo de contingencias o este tipo de periodos de aquí hasta el mes de junio o qué es lo que prevén? ¿Puedo Doctor comentar Páramo. algo, doctor? Adelante, Sergio, A por ver, favor. adelante, Sergio, sí, con todo gusto. Miren, en el caso de la contingencia, tenemos que esperar a ver el comportamiento y el valor máximo de ozono que alcanzamos el día de hoy. Lo que les puedo adelantar es que ayer a esta misma hora ya traíamos 132 partes por billón de ozono. Hoy, en este momento, traemos 97 partes por billón. Esto es por una combinación tanto del viento que está soplando como de pues un menor número de unidades establecimientos de servicio, industria y vehículos que han hecho lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que se establece en el plan de contingencias ambientales atmosféricas. Entonces, si se mantienen las condiciones, es muy probable que hoy se levante, pero esto en su momento la CAME lo informará con todo detalle. Y Sí. bueno, seguiremos analizando las condiciones atmosféricas para determinar en qué otro momento, si se levanta el día de hoy, en qué momento decretaremos una nueva contingencia en caso de que de que se den las condiciones de alcanzar una concentración alta de ozono y tener condiciones climatológicas adversas. Gracias. Estoy viendo que nos está acompañando la maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, y yo quisiera invitarla a si nos pudiera ayudar a contestar la pregunta sobre las ondas de calor. Buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya se comentó, pues la época de las ondas de calor inició hace unos días. Es la primera onda de calor que se presenta y que se detecta a partir del día de ayer. Esa onda de calor se espera que permanezca hasta el día domingo y se caracteriza porque las temperaturas máximas están arriba de lo normal. Esta situación es muy común que se presenten del periodo ahorita de los últimos días de marzo hasta mediados del mes de mayo. Vamos a tener diversas ondas de calor que, como ya también se comentó, son situaciones donde los sistemas de alta presión se ubican en niveles medios y esto inhibe la formación de nubes y bloquea la entrada de humedad a nuestro país. Estamos viendo el sondeo del día de hoy, donde se puede observar que el ambiente está muy seco y que la onda o el sistema de alta presión, pues es difícil que se mueva de su ubicación. Pues esto favorece el incremento de contaminantes. Entonces, sí es importante considerar que el pronóstico que se espera para de aquí hasta el inicio de temporada de lluvias es que persistan las zonas tropicales y que por lo menos el pronóstico que se hace aquí es cada semana y se puede establecer o se puede definir, por ejemplo, a partir del lunes, si la onda de calor se puede minimizar o va a permanecer. Le vuelvo a comentar, esto depende de la ubicación de los sistemas de alta presión para ver si las temperaturas van a estar arriba de las normales o no. Si los sistemas de alta presión se mueven o se modifican, entonces ya las condiciones meteorológicas cambian y las ondas de calor pueden desaparecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. Estaba la Ahí mano antes, perdón, es que no quedó, ya nada más un dato. ¿A qué hora estarán informando si se mantiene en las próximas horas esta contingencia? ¿O a qué hora será pues el próximo informe de cómo está la situación? Y mencionaba que pues obviamente dependiendo del desarrollo, pero el pronóstico que están viendo con la baja ya
actual de contaminantes es menor. Entonces el pronóstico es que mañana pudiera ya levantarse al rato, un poco precisarnos eso. Si me permiten, mire, estamos viendo continuamente los niveles. Tenemos algunas estaciones, muy poquitas, que están incrementando un poco su concentración. Prácticamente están casi en valor de norma, pero están en este momento están fuera de norma. Entonces, lo que procede en este caso es seguir observando el periodo crítico para la producción de ozono. Se acentúa entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces, si en este periodo observamos ya una tendencia definitiva, que las concentraciones no se van a incrementar, y vemos que para mañana las condiciones, no hay riesgo de que lleguemos a contingencia, entonces tendríamos condiciones para poder anunciar la terminación de la misma. En principio hay un comunicado que se da a las 8 de la noche, pero si viéramos alrededor de las 5, que ya la situación es muy clara y muy favorable, posiblemente en ese momento estaríamos saliendo a anunciar la terminación. Pero les pedimos un poco de paciencia. Necesitamos nosotros tener mucha seguridad en la información que les ofrecemos. Perdón, doctor. Se preguntó también algo del comportamiento de las personas en la contingencia. En el caso de cómo se está comportando la gente respecto a respetar o no el hoy no circula, o la restricción a la circulación, en realidad los datos del número de vehículos que son sancionados o que serán sancionados los podemos tener hasta mañana, cuando concluya el día. Pero lo que les puedo adelantar es que, de acuerdo a nuestros datos, son cerca de el 32% del parque vehicular está obligado a no circular el día de hoy, que es 1.7 millones de vehículos. Y los registros del sistema TomTom, lo acabo de revisar, a lo largo de todo el día de hoy, comparado con el día de ayer, traemos valores que van del 19 hasta el 23% de menor congestión vial. Evidentemente, el número de vehículos no se asocia directamente a la congestión, aunque sí hay una relación. Entonces, podemos ver que hay un respeto importante de la ciudadanía con relación a lo no circula, porque hemos tenido, repito, en términos promedio, el 20% de menos vehículos circulando el día de hoy, a partir de la aplicación de la contingencia ambiental atmosférica. Gracias, Sergio. Añadiría nada más como una precisión que a las 3 de la tarde hay un comunicado de prensa también, donde se informa de la situación en el momento, y después de las 3 de la tarde normalmente es el pico. Entonces, como decía el doctor Páramo, en el comunicado de la tarde, después de las 5 o 6, o quizá en el comunicado de las 8, que es el de rutina, ahí se informará la situación que se determine para el día de mañana. Perdón, es que luego no activo bien mi micrófono aquí. Había la mano levantada de Selene Velasco. No sé si quieres hacer tu pregunta, Selene. Creo que es la que ella hizo, Ramiro. Ah, ok. Sí, Nada más entonces se olvidó de- perdón, ya me confundo porque hay varios chats aquí donde veo las listas. Florencio Segura preguntaba dónde se hacen denuncias en caso de que encuentre alguna actividad que debería dejar de hacerse. Él identifica que no se suspendió. Y Avi Vargas pregunta cuántas patrullas ambientales se desplegaron como consecuencia de la activación de la contingencia, por favor. En Ciudad de México, 45. Además de, permítanme agregar a lo que comenta Sergio, que además de las patrullas ambientales, las de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también en estas condiciones de contingencia se encargan de vigilar precisamente el cumplimiento del hoy no circula. Perfecto, muchas gracias. Yo le diría a Florencio que en la presentación que mostramos vienen los números con donde se hacen las denuncias,
De todas maneras, la presentación la vamos a compartir tanto en la página web como en los correos que nos han dejado en este chat, y ahí se encuentran los números de teléfono para las denuncias. Preguntaría si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Creo que hay algunas preguntas que se agotaron porque ya tocan los mismos temas, perdón. Ramiro, yo nada más sí quisiera especificar que los teléfonos de denuncia del Gobierno del Estado de México son el del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, el de COTEL y el de la Procuraduría, que con mucho gusto los ponemos aquí, están publicados en el programa de contingencias y también con mucho gusto los compartimos aquí. Especificar que en el Estado de México no se desplegaron patrullas ecológicas específicas, sin embargo, se intensificaron los operativos del Cuerpo de Seguridad Pública del Estado de México y de los municipios. Muchas gracias, Carolina. Tienes razón también. En el caso de la Ciudad de México, creo que se puede hacer también a través de Locatel o el 911. Y en el caso de incendios forestales es el número 800 incendio. Son otros números donde se pueden hacer reportes. Pues creo que con eso nada más queda una pregunta pendiente. Avi Vargas, si ya se había registrado este 21% de reducción o es un dato histórico. No sé si se refiere al 21% de la reducción de vehículos en circulación. No, el dato que di de 21% es con relación a la congestión vehicular. No es un dato histórico. Durante la pandemia tuvimos reducciones muchísimo, pero muchísimo mayores de congestión vehicular en la Ciudad de México. Así es, muchas gracias. Bueno, le preguntaría a nuestros presentadores si tienen algún comentario adicional o algún mensaje final. Aquí en el chat está poniendo Carolina García Cañón los números del Centro de Atención Telefónica del Estado de México. Bueno, ¿algún mensaje final? Doctora Robles, doctor Páramo, Carolina, Sergio. Yo básicamente nuevamente agradecerles su presencia acá y agradecerles el apoyo para poder difundir tanto las medidas que nos ayuden a contener las condiciones de contingencia, pero también a mantener este compromiso de la ciudadanía a que en esta temporada se sigan todas estas recomendaciones que la CAME y las Secretarías de Medio Ambiente del Estado de México, de la Ciudad de México y del Gobierno federal estamos haciendo para que